Y ahora llegamos al punto D, que es el último punto de esta actividad que hicimos de perímetro y área. Y vamos a leer el enunciado y vamos a tratar de completar siempre. Vieron que siempre yo trato de completar los datos en el gráfico de referencia, porque parece una pavada, pero eso ayuda un montón. Es hasta fundamental, les diría. Acá dice, nosotros acá vemos un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo y acá hay un cuadradito ahí adentro. ¿Lo pueden ver? Vamos a leer. En la siguiente figura, el lado del cuadrado ADEF mide un cuarto. Eso es lo que dice, que este lado del cuadrado mide un cuarto. Entonces pasa lo mismo que en el problema anterior. Si este lado mide un cuarto, ¿este cuánto mide? Un cuarto. ¿Y este cuánto mide? Un cuarto. ¿Y este cuánto mide? Un cuarto. Miden todos un cuarto porque es un cuadrado. Y los cuadrados tienen todos los lados congruentes. Tienen todos los lados iguales. Y también dice que los lados iguales del triángulo ABC, acá hay un triángulo ABC, y dice que hay lados que son iguales. Fíjense cómo lo reconozco que son iguales. Porque acá tiene una rayita y acá tiene una rayita. Son los catetos, ¿se acuerdan esa palabra? Acá dice que este lado y este lado son iguales. Y que esos lados que son iguales miden 3/4 de metro. Esto es de metro también. Entonces este también mide 3/4 de metro. Me dice que tengo que calcular el área sombreada. O sea, me dice que tengo que calcular el área que está pintadito, en este caso de negro. ¿A ustedes qué se les ocurre hacer? Yo lo que voy a hacer primero es calcular el área, pongo la A de área, del triángulo. Que habíamos dicho que la formulita es base por altura sobre 2, porque con un rectángulo formo dos triángulos, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿cuál es la base en este caso? La base es donde está apoyada. ¿Cuánto mide este lado completo? 3/4. No hay que hacer cuentas como acá, ¿vieron? Porque yo necesito saber todo el triángulo. La base mide 3/4 de metro por la altura. La altura del triángulo es tengo que medirlo con el segmento perpendicular a la base que llegue hasta el punto más alto. En este caso es este. Entonces este lado coincide con la altura del triángulo. Entonces va a ser por 3/4 de metro. Y como es triángulo, todo eso es dividido 2. Entonces yo voy a hacer 3/4 por 3/4, 3 por 3 es 9. Y 4 por 4 es 16. Y todo esto es dividido 2. Lo pueden escribir también así, dividido 2, ¿eh? Es lo mismo. 9/16 dividido 2 es 9/32 el metro cuadrado, ¿sí? Porque acá era metro por metro, esto es metro cuadrado. ¿Estamos? Todo el triángulo, acá voy a poner acá, el triángulo mide 9/32 metros cuadrados. Pero no es lo que me pide a mí el triángulo. A mí me pide que averigüe solo lo que está pintado de color. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? A todo el triángulo le voy a tener que quitar este pedacito, que es un cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular, lo voy a hacer con otro color, el área del cuadrado. Que la fórmula puede ser lado al cuadrado o puede ser también base por altura. Porque es lo mismo. ¿Qué pasa con el cuadrado si yo digo base por altura? ¿Cómo es la base y la altura? Son iguales. Entonces es lo mismo que decir esto al cuadrado. Multiplicarlo 2 veces.
Entonces vamos a hacer el área del cuadrado, yo la voy a calcular como base por altura, porque es la que vimos, pero en realidad se dice que es lado al cuadrado. Entonces voy a calcular, ¿cuánto mide la base? El área del cuadrado, la base mide 1/4 de metro. ¿Y la altura cuánto mide? Si esto mide 1/4, ¿esto cuánto mide? Mide 1/4 también porque es un cuadrado. 1/4 de metro. Y entonces voy a hacer esta cuenta. ¿Cuál es el área del cuadradito? 1/4 por 1/4. 1 por 1, 1. Voy a escribir así porque no me entra. 4 por 4, 16. Metro por metro, metro cuadrado. Recuerden que estoy en área, entonces también lo hago. Y acá voy a escribir. Del cuadrado es 1/16 metro cuadrado. Ahora, ¿qué hago con esos datos que tengo? Yo ya sé cuánto mide todo el triángulo, el área, y también sé cuánto mide este cuadradito chiquitito. Si yo tengo que calcular solo lo que está pintado, ¿qué se les ocurre que tengo que hacer? A mí lo que se me ocurre es que al área del triángulo le tengo que quitar el área del cuadradito chiquito. Y entonces ahí voy a tener la respuesta. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? 9/32, ¿no? Metro cuadrado. Menos. ¿Cuál es el área del cuadradito? ¿Vieron? A todo el triángulo le voy a quitar este pedacito. ¿Cuánto es el